Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por Facebook, Instagram, YouTube y Tres, por Radio Bendición 106.1 y por todos aquellos que comparten los programas. Les saludamos. Antes de entrar a los momentos de oración, vamos a entrar a la palabra. Quiero que me acompañes a leer Mateo 25:1. Vamos a leer Mateo 25:1. Dice la palabra de Dios. Esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron las lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Padre, en esta hora te damos gracias que seas tú alineando esta palabra con tu Santo Espíritu, que tomes control de toda fuerza de las tinieblas, la ponemos bajo tu dominio, tus pies, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, y que dejó el Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas, para que nos abra el entendimiento a lo que tú estás hablando en estos últimos tiempos. Antes de que tú vengas, Padre, tú das la oportunidad a aquel que no te conoce, aún el que no te ha sentido, al que no te has revelado. Estos son los tiempos del arrepentimiento, Señor, donde los corazones duros se van a tornar a ti porque están necesitados de ti, porque ese vacío solamente tú lo puedes llenar, nadie más que tú. A tal hombre fuerte que rige en estas regiones, lo ponemos bajo tu cobertura, bajo tus pies, para que nada venga a interrumpir esta palabra, sino que sea tu Santo Espíritu cubriéndonos con tu hermosa presencia, con tu unción. Unge mis labios, toma control de mi mente, que no sea hablando yo, sino tu Santo Espíritu a través de mí, Señor. Que esta palabra que me diste, Padre, llegue a los corazones de esas personas que tú ya tienes dispuesta para oír esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver en 25:1 que Dios nos empieza a hablar de cómo es importante tener una lámpara encendida. En mi Biblia, que es la Nueva Traducción Internacional, habla de las solteras, pero en la de Reina Valera y en otras traducciones dice las vírgenes fueron las que tomaron sus lámparas. Y Dios en estos tiempos quiere que nosotros no seamos mujeres insensatas, que tengamos insensatez en nuestro corazón. Ese es el tema de hoy, la insensatez. Muchas veces nosotras queremos la respuesta a nuestra oración, incluso muchas veces podemos ver todo lo que está aconteciendo alrededor y que recordemos que el Señor pidió a su iglesia para ser zarandeada, para ser probada, para ser trabajada. Que muchas pruebas, muchas circunstancias, muchas situaciones no vienen porque sí, sino que Dios lo está permitiendo para trabajar nuestra fe, trabajar nuestro carácter, ser como imagen y semejanza del Señor Jesús. Pero a veces la insensatez de nuestro carácter, la insensatez de nuestro pensamiento, no permite administrar correctamente lo que Dios nos pone en nuestras manos, las bendiciones que Dios día con día nos da, el poder respirar, el no estar en un hospital, el poder caminar, el tener un trabajo. A veces no lo valoramos porque estamos tan distraídos en lo que está aconteciendo en el mundo, que no nos damos cuenta a veces que las peticiones de oración que hemos puesto tiempo atrás han llegado, pero estamos tan atados, a veces esclavizados, a estar viendo en las redes sociales cosas que no nos edifican, palabra que no nos llena el alma, el espíritu, y nos va apartando de la presencia de Dios.
El Señor en estos tiempos, principalmente a las mujeres, por ser mujeres de oración, de intercesión, por ser una influencia fuerte dentro de un hogar, nos está llamando a someter nuestra voluntad a Dios, para que en un momento de conflicto, en un momento de situación, una mujer pueda ser prudente, una mujer pueda ser obediente, una mujer pueda ser llena de sabiduría para poder controlar, para poder manejar, la situación de una manera como debe de ser en la voluntad de Dios, no de controlar la manera nuestra, manera humana, porque lamentablemente a nosotros se nos enseñó que el que te hace mal te la tiene que pagar, que si aquella persona te grita, pues tú también tienes que gritarle, si aquella persona te golpea, pues tienes que responder de una manera violenta también. Y eso no quiere decir que muchas veces nosotros tengamos que actuar dejando que todo se nos haga, no, pero hay una justicia y esa justicia es divina y Dios tiene la forma de actuar diferente a nosotros. Por eso dice que muchos que se les revela la palabra empiezan a comprender el por qué a veces las circunstancias toman otra manera u otro resultado diferente a lo que oraron, porque se les empieza a revelar el carácter de Jesús, el carácter de Dios, de cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de conducirnos en nuestros hogares. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros queremos la respuesta de Dios, cuando queremos que Dios sobre nuestro hogar, cuando queremos que Dios obre en protección en nuestro camino, a veces no queremos responsabilidad. A veces queremos nada más estar recibiendo sin sacrificio, y cuando llega el momento del ataque, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento en que Dios te pone en un desierto para que empieces a vaciarte de lo del mundo y a llenarte de Él, no nos gusta. ¿Por qué? Porque nunca llenamos nuestras lámparas de aceite. Mira, fíjate bien lo que el Señor dice. Dice, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Eso lo dice Mateo 25:2. 5 eran insensatas. O sea que de esas 10 vírgenes, de esas 10 solteras, solamente 5 estaban buscando la voluntad de Dios. Solamente 5 estaban tratando de esforzarse, de llenarse de la presencia de Dios. Estaban buscando la ayuda, la humillación de Dios. ¿Qué es insensatez? Podemos ver en el diccionario que es necedad. Incluso hay otros significados que dicen que es bobería. O sea que a veces estamos necios en nuestra propia forma de pensar. Creemos que nuestra manera de pensar es la correcta y la usamos para poder dirigir nuestro hogar. Y a veces eso nos trae consecuencias, porque son patrones de conducta que a veces aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero no nos damos cuenta que nos están llevando a repetir un ciclo de vida de destrucción, un ciclo de vida de división familiar, de abuso, de violencia, y que nosotros lo que tenemos que aprender a hacer ahora es leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos enseñe cómo ser mujeres, incluso hombres de Dios, cómo debemos de llevar la familia adelante. Dice en el 3, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Muchas veces es la mujer que no busca la sabiduría de Dios, que no busca la dirección de Dios, se conforma. Incluso pueblo de Dios, mujeres de Dios que han sido usadas o que están congregándose, solamente se conforman con lo que reciben en un servicio y no se ponen a discernir, no se ponen a meditar,
A veces nos gana la pereza en la oración, nos gana la pereza en la intercesión, nos gana la pereza cuando el Dios nos está llamando en nuestros hogares a tener intimidad, a tener esa comunión, platicar con Dios para poder ver que Dios nos quiere alertar, que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Empezamos a menguar, empezamos a conformarnos, a distraernos. Muchas veces escuchas a personas que tú empiezas a tener conversación y te das cuenta que todo lo que te empieza a hablar es todo lo que ve en el internet, en las redes sociales. Empiezas a escuchar su lenguaje de las redes sociales, no de la palabra de Dios. Porque entonces en estos tiempos hay mujeres angustiadas, mujeres con aflicción, con temor, porque nos empezamos a desviar, a distraer por lo que te habla un noticiero en la red social, por lo que te hablan las noticias en la televisión, por los noticieros tradicionales, por lo que lees en un periódico, por lo que te contó una persona y no sabes si es verdad o es mentira. Y empezamos a llenarnos la cabeza de paja, de pensamientos que no van a edificar tu fe. Y empiezas a menguar, empiezas a tener miedo, no quieres salir, no quieres hacer nada porque tienes miedo, tienes temor. ¿Por qué? Porque nunca buscaste el rostro de Dios, no buscaste oración, no buscaste intimidad. Muchas veces ni conoces de Dios y te presentan a Dios, te hacen la invitación para que tú vengas a un culto de oración, que te fortalezcas por todo lo que está sucediendo y por lo que va a acontecer más. Y no quieres porque dices aún que no tienes tiempo, pero tienes tiempo para gastarte horas en el sillón viendo noticias paja que no edifica. El Señor en estos tiempos quiere que seamos mujeres fuertes, firmes, que estés convencida de la palabra, que estés convencida de las promesas. Dios quiere trabajar nuestra fe. Dios quiere que avancemos en fe. ¿Cómo sabemos si realmente estamos avanzando en fe? Cuando viene algo y que empiezas a dudar, empiezas a tener temor. Escuchaba una prédica que decía el pastor que cuando él tuvo un conflicto familiar legal, se empezó a llenar de temor, de miedo, y le dijo Dios en un momento de oración, le dijo: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Tú lo has predicado, tú lo has hablado en los púlpitos. Dijo: acuérdate que el temor y el miedo acarrean castigo. Hay una escritura, no la traigo ahorita aquí conmigo, pero atrae castigo el dudar, el tener miedo de que Dios va contigo. Entonces dice que lo que no querías que te pasara, te va a pasar. Porque el mismo miedo tú lo estás haciendo que tú te delates, que tú te muestres inseguro ante la dificultad. Dice Eclesiastes 7:4 que el sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa ¿en qué? En la diversión. O sea que el sabio sabe que tiene que preparar su alma para poder presentar esta alma limpia, que tiene que alimentarla de lo que es lo espiritual, de lo que le va a edificar, lo que le va a traer algo bueno. Sin embargo, el necio, ¿qué hace? Solamente busca salidas en los bailes, en las adicciones, en todo aquello que la carne le empieza a pedir. Y no sabe que lo está llevando por un camino de muerte, de temor, de miedos, con consecuencias que probablemente si él se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le va a ayudar, pero ¿y si no? Su alma, ¿dónde va a quedar?
Su alma, ¿dónde va a terminar? Dice Eclesiastés 7 del 10 al 12. Mujeres que viven en el pasado, mujeres que viven en el rencor pasado, en las heridas pasadas. Dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Bueno es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Porque muchas veces dicen, no, yo hubiera estado mejor allá, como hacían los israelitas, mejor no nos hubiera sacado de Egipto, porque aquí en el desierto estamos pasando hambre y sed. ¿No le dijeron eso a Moisés? Empezaron a recordar, a pesar de que eran esclavos en Egipto, a pesar de que los golpeaban, los maltrataban, empiezan a recordar todo lo que en Egipto comían, bebían y tal vez disfrutaban, porque era lo que les daba saciedad a su carne. Pero en el desierto, cuando su carne empezó a ser quebrantada, a ser trabajada, para que ellos aprendieran a ser más espirituales que carnales, no les gustó. No nos gusta a veces las cosas, las circunstancias, la disciplina que trae Dios sobre la tierra. Todo esto que vemos, el mover de opresión, el mover de muerte, todo lo que podemos ver es disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros enderecemos nuestras sendas, aún para la iglesia. Les he compartido que en un servicio el Señor me dijo que hay hijos pródigos en los templos, hijos que necesitan volver a la senda antigua, hijos que necesitan volver al primer amor. Mucha gente dice, hago esto, hago lo otro. Uy, estoy en muchas áreas en mi iglesia, pero siguen siendo hijos o hijas pródigos, porque no lo hacen por amor. Y Dios no quiere nada que hagas a la fuerza, porque son obras muertas. Porque cuando Dios nos demanda amar, perdonar, visitar al enfermo, orar por el enfermo, darle al enfermo, o no nos gusta, porque sentimos que nos está quitando tiempo, nos está quitando algo que a mí me costó mucho tener, nos está quitando de nuestro tiempo, nos está sacando de nuestra comodidad. Incluso cuando Dios nos demanda ese tiempo de comunión con Él, la flojera, la pereza, o el tiempo que estás pasando tiempo en esas redes sociales, no nos gusta. ¿Qué tiene que hacer Dios? Volver a traer otro quebranto. ¿Para qué? Para disciplinarnos. Yo he visto a veces cosas, situaciones que dicen, tienes que, te estás yendo por tu camino, vente para acá. Pero es bueno, yo le agradezco a Dios porque siempre yo le entregué mi vida a Él, y siempre le he dicho, Señor, no importa la forma como a veces no me va a gustar lo que vas a hacer en mi vida, incluso cómo me vas a mover, yo estoy en tus manos, yo acepto tu voluntad, pero muchas veces cuesta aceptar su voluntad. Pero cuando veo cómo nos endereza de un camino que no cómodo, con un camino que vamos aceptando cosas que no le agradan a Dios, te dice, hey, este no es el camino, tienes que enderezarte, tienes que venir acá. Y ahí vamos otra vez tú, de regreso a lo que Dios le agrada. Porque no es de lo que hagamos o lo que incluso podemos predicar, ya lo he dicho, profetizar, pero eso no da garantía, porque el Espíritu Santo, los frutos que Él otorga, en ningún momento dice que esos sean los dones, sean los frutos del Espíritu. Esos son talentos que Dios da para su obra, pero los frutos del Espíritu no son esos. Los frutos son tener misericordia, tener compasión, tener amor, no murmurar,
no hablar mal del prójimo, no ser piedra de tropiezo para otros, no llenarnos de amargura, no desearle el mal a tu prójimo, no envidiar. El Señor quiere que seamos mujeres sensatas, que llenemos nuestras vasijas de aceite. Porque mira, en el 4 lo que dice, cómo a veces es importante llenarnos hasta de más. No dejar de esforzarnos para la obra de Dios. No dejar de esforzarnos en buscar a Dios. No dejar de esforzarnos en sentir, en alimentarnos de su presencia. No importa cuánto estorbo tengas en tu casa, tú tienes que seguir buscando la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que cuando alguna situación pase en nuestro hogar, nosotros estemos primero sometidas a la voluntad de Dios y Dios nos va a dar la sabiduría, la inteligencia para poder enfrentar un problema. Si no, siempre vamos a actuar nosotras a nuestra manera, a la forma en que el mundo nos ha enseñado, y nos puede conducir incluso a la muerte. Mira lo que dice Mateo 25:4. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. O sea que llevaban el aceite extra. Dice el 5, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Pero miren qué duro, qué difícil y qué consecuencia trae la insensatez. Dice, las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por eso tenemos que estar llenos del aceite. Muchas veces pensamos que es llenar el aceite cuando venga el Señor, pero también tenemos que estar prevenidas cuando viene el golpe, cuando viene un problema, cuando todos estos acontecimientos que van a empezar a venir al mundo para disciplinar, para traer a los hijos pródigos, para añadir las almas que Dios va a añadir, tenemos que estar llenas de aceite. ¿Cómo nos estamos conduciendo en el hogar? ¿Estamos agradando a Dios? Muchas veces decimos ser cristianos, y el padre en frente de sus hijos en los hogares ofenden a la mujer, violentan a la mujer. ¿Eso es agradar a Dios? Dios está observando todo, absolutamente todo. Y al que conoce y al que no conoce, se le va a pedir cuentas. Creas o no creas en Dios, hay un juicio final. Y Dios va a pedir cuentas al hombre. A la mujer se nos va a demandar de otra manera la influencia de nosotras en el hogar. Pero dice la palabra de Dios que nadie se esconde de la lámpara de Dios. Nadie puede esconder esa lámpara, porque esa lámpara es la que alumbra. Pero ¿tu lámpara está encendida todavía?
Tu lámpara la contienes todavía llena de aceite de lo que es la voluntad de Dios, la has llenado de oración o la has alimentado de todo lo que ves en la tele y perdiendo el tiempo, de lo que ves en las redes sociales, de malas noticias. ¿De qué estás alimentando tu lámpara? ¿De qué estoy alimentando mi lámpara? Si viene el novio ahorita, porque el novio puede venir de muchas formas, puede estar en una situación familiar y el novio me puede visitar. ¿Cómo vas a reaccionar? Hace tiempo me daban un sueño, incluso era de un templo, y llegaba un novio y empezaba desde los que cuidaban en la puerta, que estaban platicando, empezaba a regañar el novio. Les decía que por qué no estaban cuidando la puerta como tenía que ser, en vez de estar murmurando. Y dice que avanzó el novio y siguió caminando por los pasillos, viendo que solamente 5 personas de 30, 40 personas que estaban en ese lugar estaban llenas de aceite. Y ella le dijo: Señor, ¿y cómo estoy yo? Dijo: mejor no me preguntes. Mejor no me preguntes por qué tienes que tu lámpara llenarla más, le dijo a esta hermana. Dijo: tus hijos están sin aceite. Y empezó, dice que al ver dónde estaban los baños, dónde estaba la cocina, ver cómo teníamos el templo. Cuando ella me dijo este sueño, me dijo ella, sé que Dios nos puede visitar en cualquier momento, hermana. Le dije: no, el Señor no solamente nos va a visitar aquí, Él nos visita todos los días, pero todos los días viene y toca nuestro corazón, pero nuestros templos no le quieren abrir la puerta, porque estamos tan ocupados trabajando, estamos tan ocupados en otras cosas, que en lo que verdaderamente debemos de estar, buscando llenar nuestras vasijas. Pero te presentó aquí el templo porque muchas veces muchos creen que aún el danzar, el estar hablando en lenguas, el servir, el predicar, ya tiene su pase para el reino de los cielos, y tú ya vistes que no. Por eso tenemos que, lo que te dijo el novio, lo que te dijo el Señor, tienes que esforzarte más, tenemos que esforzarnos más para tener extra aceite, no solamente para esperar la venida del Señor. Todos los días el Señor nos visita, el Señor todos los días. Tú recibes una invitación en la calle, un vecino, una vecina te dice: vamos, te invito a la iglesia, porque Dios conoce que tú necesitas a Dios en tu vida. Hay un espacio que Dios formó que nada, ni nadie, ni lo material, ni la familia, nadie lo va a llenar más que Dios. Él, ese espacio lo diseñó Él para que nosotros vengamos a Él. Pero si tú no abres la puerta de tu corazón a Dios, aunque Él venga y te toque y te casi te quiera tumbar la puerta, si no se la abres, Él es respetuosa, no va a entrar, se va a ir. Por eso no quiere que seamos insensatos, sino que seamos personas que seamos sabias, que busquemos la oportunidad de Dios siempre, en cada situación que se nos presenta, y no nada más en los tiempos malos, sino también en los tiempos buenos. En los tiempos buenos es donde todavía Dios nos prueba más.
porque a veces pues en los tiempos malos la necesidad te hace que busques a Dios, pero en los tiempos buenos, por eso dice el Señor que cuando Él venga van a estar en fiestas, en bodas, casándose, divorciándose, en convivios, pero menos en la palabra de Dios, porque están sobreabundados que van a querer de buscar de Dios. Por eso es importante, recordemos, buscar la unción de Dios en casa, derramar todo nuestro ser a Dios para no ser esas mujeres insensatas, sino ser mujeres prudentes, que en el hogar nosotras aprendamos a someter nuestra voluntad primeramente a Dios, reconocer la autoridad que tiene nuestro esposo en nuestros hogares, sea perfecto o imperfecto. No hay hombres perfectos, no hay príncipes azules, es una mentira y algo que han creado en todos esos cuentos de novelas y todo eso. No hay hombres perfectos, porque tampoco tú no eres perfecta. Nosotros ya traemos el pecado original desde la caída de Adán y Eva, y eso contrajo otras consecuencias a nuestra alma, aparte de todos los pecados que venimos arrastrando de nuestro pasado, y aún todavía los que hacemos ya grandes en nuestra vida presente. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, pero si nos unió Dios con nuestros esposos y nuestros esposos con las esposas, tenemos que aprender a través de la palabra cómo amar a las esposas, y las esposas cómo aprender a someter nuestra voluntad a Dios y respetar la autoridad del hombre. Ese es el sometimiento al hombre, el respeto. No quiere decir que muchas veces si hay un abuso tú te vas a dejar permitir, no. O sea, Dios va a poner la forma en cómo eso se tiene que arreglar, porque no le gustan las injusticias. Pero tenemos que primero nosotros aprender a someter la voluntad de Dios. El mundo te dice, no te dejes. Incluso hay asociaciones de feminismo que dicen, no, la mujer tiene que levantarse y no dejarse y aplastando la autoridad del hombre. Pero muchas veces de esas líderes de esos grupos feministas son satánicas. Quieren la destrucción familiar y por supuesto quieren borrar la imagen del hombre, la autoridad del hombre. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha mujer de Dios cayendo en esas trampas. Incluso hasta recurren a lo legal para poder salirse a veces con la suya. Y ese no es el plan de Dios. Tú puedes, si lees la palabra es clara. Porque a Dios no le gusta que te rebeles a la autoridad que ha puesto en tu hogar. Pero el hombre, cuando se sale del hogar, si tú eres una mujer que busca, una mujer sensata, sabia, prudente, Dios va a poner en orden a tu esposo. Hay muchos testimonios de mujeres que incluso sus esposos las golpeaban, las maltrataban, las abusaban, pero ellas aprendieron a someter su voluntad a Dios y Dios tomó control del varón. Tanto que ahora el matrimonio se recupera, el hombre son servidores, pastores, a veces liderando. ¿Por qué? Porque fue tanto el testimonio bueno que dio esta mujer que el hombre no le queda de otra que rendir su voluntad a Dios. Pero cuando queremos usar la vía por nuestras propias fuerzas, legal, nosotros desquitándonos con venganza, no va a ir a ningún lado el matrimonio. Si tú quieres que Dios sobre en tu matrimonio se va a destruir porque tu mujer estás actuando por tu propia fuerza, por lo que estás escuchando de los consejos del mundo, y el consejo del mundo nunca te va a ayudar. Si no está la palabra de Dios y esa palabra de Dios no está enraizada en ti, va a haber problemas, tu matrimonio se va a destruir. Tenemos que aprender a llenarnos de la presencia de Dios, a leer la palabra de Dios, hacerla vida en nosotros, obedecerla y someter principalmente
toda nuestra voluntad a Dios, no nada más ciertas áreas, todo. Porque si no vamos a ser rebeldes a la palabra, a lo que Dios nos pone, y va a haber consecuencias, se va a ver un matrimonio desbalanceado, incluso destruido. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ser sabias, prudentes, sino somos insensatas, necias. Así que no consigas el aceite al último momento, porque la puerta está por cerrarse. No esperes y no digas, como muchos dicen, pues aquella hermana pues ya se fue, aquella mujer, mira, nada le pasa, todo le va bien. Eso tú crees. Yo estoy segura que una mujer sin la presencia de Dios podrá aparentar muchas cosas, decir muchas cosas, pero siempre ese vacío de haber sacado a Dios de su vida lo va a llevar. Porque uno ya pasó por ahí, uno experimentó cosas cuando uno se aparta de Dios. Y yo creo que aún sin conocer a Dios empiezas a tener vacíos, que aún seas mujer de éxito. Yo recuerdo mucho una vez un entrenamiento que tuvimos en un banco, y yo estaba en México, y recuerdo que nos proyectaban eso en la mente: mujeres de éxito, mujeres profesionales, tú puedes, se estaba hablando en esos tiempos de una mujer de éxito en la presidencia, en los puestos gubernamentales. O sea, ya desde entonces estoy hablando de los 96, 97. Y yo recuerdo que todas las mujeres, sí, ¿verdad? Vamos a ser mujeres de éxito, vamos a quitarle los puestos a los hombres, ¿verdad? Mujeres independientes. Y recuerdo que estaba conmigo sentada una mujer cristiana. Y yo en esos tiempos todavía no me acercaba bien a los caminos de Dios. Pero reconocí su lenguaje, porque yo ya a los 18 años, yo ya había ido a una iglesia cristiana, había recibido al Señor, pero hasta ahí, ¿verdad? No busqué, no seguí buscando hasta después. Y reconocí el lenguaje de esa mujer, y dijo ella, estaba sentada a mi lado en esa mesa, ¿verdad?, de entrenamiento. Y recuerdo que ella me dijo, hija, todo eso que estás escuchando es una gran mentira, me dijo. Dijo, sí, me dijo, sí. Dijo, pero te lo voy a decir a ti, dijo, porque veo que no estás como envuelta en ese ambiente, dijo, pero no sé, dice, si tú conozcas de Dios, me dijo. Pero me dijo, ¿sabes lo que te va a hacer mujer de éxito? Que tú tengas a Dios en tu corazón, y que el Espíritu Santo te guíe todos los días de tu vida. Esa es una mujer de éxito, dijo. Porque ¿sabes qué? Todos los días le vas a rendir tu voluntad a Dios. Y si tú haces ese consejo, mi hija, dijo, verdaderamente tú sí vas a ser una mujer de éxito. Porque ve, esa mujer, dijo, le llama éxito el estar divorciada, le llama éxito el ver a sus hijos en las drogas. Eso es verdaderamente tener éxito, me dijo. Puede ella tener un puesto profesional aquí en este banco, dijo, en esta compañía, pero ¿a qué le llama éxito? Su matrimonio se destruyó, dijo, por querer ella llevar el liderazgo. Y eso se me quedó muy marcado. Por eso es importante que nosotros escuchemos el consejo sabio de una mujer sabia y prudente, no de alguien que lleva rebelión en su corazón. Así que vamos a darle gracias a Dios, porque Dios nos sigue corrigiendo y nos sigue hablando a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu hermosa presencia, por hablarnos, Señor. Gracias porque a veces somos mujeres insensatas que no hacen tu voluntad. Hay rebelión a veces en el corazón, hay rebelión a veces en ciertos actos, Señor, por las ofensas, por el daño que hay causado en nuestra alma, Señor. Permítenos ser esas mujeres prudentes, Señor, sabias, Señor, para poder ser esa ayuda idónea con nuestros esposos. Aun por aquellas mujeres, Padre,
que sus esposos no están en los caminos, Señor, que ellas sean sabias, dales esa sabiduría para que sus esposos puedan ver el reflejo de tu amor a través de ellas, Señor. Y cuando haya una injusticia, tú toma control, Señor, porque tú eres un Dios que no le gustan las injusticias, pero que tú todo lo pones en orden en los hogares. Aún por todo lo que está sucediendo en la tierra, Señor, sabemos que es la disciplina y el orden que vas a empezar a traer a este mundo, Padre, porque te han rechazado, porque les ha gustado llevar una vida desordenada. Amado Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, a tus promesas. Yo te doy gracias por cada amanecer, cada día que has abierto puerta para poder respirar, para poder tener trabajo, para poder tener salud, Señor, principalmente tu espíritu, seguirlo sintiendo, porque tu presencia no nos ha abandonado, Señor, sigue con nosotros, Padre, por cada culto en el que tú has hablado proféticamente, Señor, de decir que no tenga miedo el pueblo, que no se esconda, que siga adelante, siga avanzando, que no se distraiga con todo lo que tú vas a traer, porque nosotros tenemos que irnos preparando, ir avanzando por esa cosecha de almas, Señor. Gracias, Señor, te doy por esas personas que pusiste en nuestros trabajos, Señor, necesitados de ti, Señor, que abrieron su corazón por ese hombre de negocio, Señor. Súplele, Señor, esa llenura, ese vacío con tu presencia, Señor. Te pido por él para que tú sigas obrando en su vida, Señor. Siga él, Señor, buscando la dirección tuya, Señor. Sigue supliendo, Señor, toda necesidad en ese negocio que tiene él y que le da trabajo a aquel que lo necesita, Padre. Guarda ese corazón generoso que en estos tiempos, que donde hay mucho egoísmo, tú has puesto en ese varón, Señor, ese sentir. Bendícelo, Señor, porque esos son los Josés que tú vas a levantar en estos tiempos, que van a ayudar a tu pueblo, Señor, que tú los vas a esconder, Señor, en el hueco de tu mano, para que suplan toda necesidad a tu iglesia, Padre, a todo tu pueblo justo y fiel, Señor. Gracias, mi amado Dios, aún por estos tiempos, Señor, porque es la manifestación de tu gloria, Señor, es la manifestación de tu amor, Señor, es la manifestación de la rendición de un alma verdaderamente arrepentida y quebrantada, necesitada de ti. Y si aún hay personas con corazones duros que no quieren aún con lo que está sucediendo voltear su rostro a ti, te pedimos por ellos, Señor, que seas tú obrando en misericordia, porque la puerta está por cerrarse y va a pasar lo que pasó en los tiempos de Noé, que muchos querían entrar al arca y ya no pudieron entrar porque tú la sellaste, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, de todos aquellos que no te conocen, que no han sido añadidos a tu rebaño, Señor. Te pido que abras sus ojos espirituales, que te manifiestes a ellos, que pongas atalayas, centinelas, Señor, esas trompetas que siguen anunciando el Evangelio de Cristo, Señor. Te los pedimos, Padre, sigue supliendo a tu iglesia de ese aceite que necesita para que seamos una iglesia unida, Señor. Pon esos hijos tuyos en lugares de gobierno, Señor, para que puedan aconsejar a los que están en esos puestos, Señor, ser esos consejeros como lo fue Daniel, Señor, para que puedan traer orden, Señor. Te pedimos por esta nación, Señor, que nos ha bendecido, que nos ha sustentado, que nos ha abierto puertas, Señor, que seas tú tomando control del presidente. Lo bendecimos, Padre amado. Fortalécelo, dale sabiduría, Señor. Dale la guianza, Señor, de tu Espíritu, Señor, para que Él pueda guiar este país, Señor, pueda enfrentar todo lo que se está viniendo, Señor, en este país, Padre amado, por nuestros países donde vivimos, Señor, por todos aquellos lugares de donde nos sacaste, Padre. Fortalécelo, sigues limpiando, Señor, esas tierras, Padre. Sigue sanando, Señor, esas tierras, Padre, de todo dolor, de toda muerte, de toda corrupción, Señor. Te lo pedimos, amado Jesús, porque tú eres el mismo que se manifestó en los tiempos de Israel antiguo, Señor. Vas a seguirte manifestando con poder y gloria para estos tiempos, Señor.
Gracias, mi amado Jesús, te damos, Señor, y pon paz en esos corazones llenos de temor y de miedo. Expulsa el miedo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que sea tu compasión, tu inmensa bondad con nosotros, Padre, para poder seguir avanzando, Señor, y no tener miedo ni temor, porque tú vas con nosotros, Señor Jesús. Gracias, mi amado Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que la paz de Cristo esté con ustedes.